Hola a todos, Simmers, pilotos de la virtualidad, entusiastas de la aviación. Aquí JSIM. Quiero compartir con ustedes un breve tutorial sobre el ATR, en este caso el 42600. Esas aeronaves que llegaron hace tal vez 2 meses a Microsoft Flight Simulator, bastante bien modeladas, bastante interesantes en aprender a volar. Hay dos versiones. En este caso, la 72, en este caso es la 42600 la que vamos a ver el día de hoy, pero también está la 72600 con una diferencia en el tema de pasajeros. Entonces vamos a estar haciendo un vuelo desde el aeropuerto de Marathon en los Cayos de Florida hacia el aeropuerto de Miami por instrumentos. Entonces, sin más, vamos a entrar en materia. Entonces ingresamos al cockpit, vamos a ingresar rápidamente aquí al EFB. En Aircraft vamos a habilitar el Ground Power, vamos a irnos al Overhead Panel y vamos a comenzar a inicializar sistema. Entonces, baterías on. Ahí se escuchan que ya algunos sistemas comienzan a activarse. Vamos a presionar el External Power Available y vamos a esperar que todos nuestros displays, los sistemas estén en línea. Mientras esto se inicializa, les recuerdo que es importante realizar el setup del throttle para calibrarlos cada uno de los detent, el idle, notch y ramp. En el canal hay un video. Es importante, es muy importante para esta aeronave porque es particularmente sensible a eso. Y lo otro que quiero recordarles es que cada uno de estos displays que están acá tiene unas áreas donde se puede hacer clic, donde se puede seleccionar. Aquí van a ver, por ejemplo, que la pantalla, este display de acá, tiene un navigation display, performance, el mapa del aeropuerto que es bastante interesante, información de sistemas, range, más o menos para alejar o acercar, para hacer zoom in, zoom out y los formatos. Y también uno bien interesante, si quieren hacer el vuelo con el tema de los procedimientos, en el display de acá van a encontrar cada uno de los procedimientos y se mueven de esta manera, ¿ok? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Ok, ya los sistemas están inicializados, al menos la primera parte. Vamos a ir aquí al Overhead Panel y vamos a comenzar con nuestra rutina. Vamos a encender primero que todo el beacon, luego no device, vamos a armar las señales. Ok, ok, armadas. Vamos a activar los windshield headers. Vamos a presionar también aquí el external power para los ACW bus. Vamos a encender las bombas hidráulicas. Vamos a encender los annunciator, las luces. Ahí pueden verlas cómo se iluminan todas. Debe quedar en BRT. Y oxígeno, el supply de oxígeno. Ok, hasta aquí esta primera parte. Ahora vamos al FCGP, que es el Flight Guidance Control Panel. Aquí lo que vamos a hacer es, aparte de los métodos de navegación, vamos a ajustar el rumbo de la pista. En este caso, nosotros vamos a despegar por la pista 25, por la pista 25 del aeropuerto de Marathon. Entonces estoy aquí, si se dan cuenta, ajustando el heading 2 y el 250, 25 es la pista y el rumbo es 251 y lo mismo con el curso. Entonces, curso 251 y heading 251. El día de hoy es habilitado el ATC para temas de facilidad y que no tengamos interrupciones, pero más o menos esto es lo que estaría definiendo el ATC ahorita cuando veamos los planes de vuelos y la altura. Entonces aquí vamos a seleccionar el crucero, que son 8000 pies. 8000 pies, aquí ven que ya lo ajustamos. Vamos a ajustar el barómetro con B.
la tecla B, que pues no cambió porque estamos creo, al nivel del mar. Y hasta aquí los ajustes en el FCGP. Vamos ahora al MCDU. En el MCDU vamos a presionar aquí en FMS Init, posición inicial, y seleccionamos para copiar la posición de GPS acá, Return. En Wake vamos a traer automáticamente el combustible y peso que tiene por defecto Microsoft Flight Simulator cuando carga una aeronave. Entonces aquí lo vamos a cargar. ¿Cómo lo hacemos? Mantenemos aquí presionados unos segundos y lo trae automáticamente. Lo mismo para el Fuel on Board. Y aquí se completa. Return. Vamos al Flight Plan. Route. Vamos a estar haciendo el vuelo desde Kilo Mike Tango Hotel hacia Kilo Mike India Alpha, de Marathon a Miami. Presionamos aquí From, ahí se va a demorar un poco, es normal, y vamos a darle un ID al vuelo. Hasta aquí todo muy sencillo. Como es un plan de vuelo, como es parte del flight plan, debemos confirmarlo con Execute. Tenemos aeropuerto origen destino, vamos a presionar el origen, pista 25, y no tenemos un Standard Instrument Departure. Entonces ejecutar. Y en Miami vamos a llegar por la pista, por ILS de la pista 9, y vamos a seleccionar nuestro Standard Arrival. ¿Esto de dónde lo tomo? Lo saco de charts, de Navigraph, pero también se puede sacar de SkyVector o SimBrief incluso, entonces para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Ejecutar. Vamos a borrar la discontinuidad y ejecutamos. Antes de validar el plan, vamos a hacer aquí algo a nivel de performance. Vamos a colocar la misma altitud crucero como altitud de transición. Esto pues normalmente lo confirma el ATC dependiendo de las áreas, de las zonas de vuelo. Y aquí tenemos las velocidades, ¿no? Para que los tengamos en cuenta. Tenemos el V-Rotate en 108, aunque sí he notado que esas aeronaves, no sé si sea un bug o qué, pero cuando van a despegar necesitan un poco más. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿cómo comprobamos ese plan de vuelo? Nos ubicamos en Flight Plan y vamos aquí al Navigation Display. Recuerden que aquí hay unas áreas cliqueables, entonces voy a cambiar al tercer formato. 1, 3, bueno, en este caso. Y voy aquí a reducir el zoom y presionamos en el MCU Next, Next, Next. Entonces ahí está el plan de vuelo, aquí está el patrón de espera, un round, y aquí está lo guía, ¿vale? Aquí hay un menú que se llama Performance. Sí, bueno, no recuerdo bien, creo que se llama, confirmamos, sí, Performance, ok. Y vamos a resetear el combustible usado, que si bien no hemos usado todavía nada porque estamos con External Power y en baterías, confirmar Takeoff Data, y ya estamos aquí listos. Ahora, en el SURF ahorita vamos a activar el transponder, y en nav ahorita vamos a configurar la frecuencia por la cual vamos a aterrizar vía ILS. ¿Ok? Entonces, aquí no hay más que hacer. Después, ahorita veremos en detalles otras opciones. Vamos entonces nuevamente al overhead panel. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a encender inicialmente este motor 2. Estas aeronaves tienen un modo que se llama el modo Hotel Mode, y es que permiten que este motor funcione como si fuera un IPU, sin necesidad de que las aspas roten. Entonces, a eso se le denomina el Hotel Mode. Creo que vamos a ver si lo podemos ver. Sin embargo, lo que se hace aquí es lo siguiente. Entonces, vamos a proceder a encender ese motor como APU. Vamos aquí a activar el nav, las luces de nav.
vamos a activar aquí el Propel Breaker, que es lo que va a permitir que esa propela no gire. ¿Ok? Vamos a encender aquí la bomba del motor 2 y vamos a colocar el Engine Start en Start A o B o A en B. Se pueden utilizar cualquiera de los tres, eso depende de piloto y pues de cómo lo hacen en su rutina diaria. Y Start 2. Ahora vamos rápidamente aquí a ver en este display cómo comienza a tener actividad el Engine 2. Y aquí se ve la actividad. Cuando esto ya supera el 10, vamos a venir aquí a algo que se llama el Condition Lever, y el Condition Lever del 2 lo colocamos en Feather. ¿Ok? Cuando lo colocamos en Feather, esto sigue avanzando y va a llegar aquí más o menos a 60. Aquí hay presión de aceite y se va a estabilizar. Vamos a ver, aquí si escuchan, este motor está teniendo actividad y está energizando al avión. ¿Ok? Entonces, eso es lo que en teoría se llama el hotel mode. Aquí pudiéramos llegar a desconectar el external power. Ok, ahora sigamos en el overhead panel. Vamos aquí a cerrar esto, a dejar el engine start otra vez por defecto y vamos a comenzar entonces a rotar la propela. Imagínense que ya tenemos la confirmación del ATC para hacer taxi. Entonces vamos a confirmar. Entonces vamos a colocar aquí seat belts on, taxi, y vamos a desasegurar la propela. O sea, vamos a comenzar a ver rotación en la propela. Off, vamos a verla. ¿Sí ven? Ahí las aspas, pues, no están girando en su mayor capacidad. Entonces vamos a venir aquí nuevamente al Condition Lever y vamos a colocar el Condition Lever en auto. Porque ya sabemos que está en un 60, al menos en un 60 en este caso. Y entonces aquí ya estamos teniendo rotación casi completa. Miren cómo se acelera y el sonido, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a proceder a encender el motor número 1. Entonces, bombas. Vamos a activar otra vez nuevamente Start A y Start el Engine 1. Vamos aquí. Si se dan cuenta, ya comenzamos a tener actividad aquí en el motor. Cuando llega a 10, entonces vamos a llevarlo a Feather, Condition Lever 1. Bien. Cuando ya estemos sobre 55 y tenemos presión de aceite correcta, como aquí, vamos otra vez al Condition Lever y lo dejamos en auto. Stop. Vamos a ver. Ahí están las dos aspas girando correctamente. Perfecto. Ahora vamos a terminar acá. Vamos a dejar el engine start por defecto en off. Vamos a activar la unidad de transferencia. Vamos entonces aquí tenemos el aviso de los cinturones de seguridad. Vamos a encender los prop heaters. Captain, standby and first officer. Y en este punto ya pudiéramos desconectar los external powers. Y vamos a venir aquí al EFB a desconectar el external power. Entonces, en ese punto ya la aeronave está siendo totalmente alimentada por la energía que generan los motores. Ok. Bueno, estamos aquí listos. Vamos aquí a ubicarnos un momento en el Navigation Display en este formato. Ok, vamos a ver. Listo. Por aquí está el formato. Ok.
Listo, entonces vamos a comenzar a hacer taxi, vamos a salir por la pista 25, vamos a girar aquí rápidamente, vamos a posicionarnos en cabecera de pista y hacer unos últimos ajustes. Vamos entonces a deshabilitar el seguro del throttle. Vamos a quitar el parking brake y vamos a comenzar a tener un poco ya de actividad. Entonces debemos acelerar un poco en esta actualización. En la última actualización que llegó de la TR ya es necesario darle un poquito de potencia al throttle, antes no. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a quitar también los shocks del EFB y vamos a acelerar un poquito y vamos a rotarlo aquí rápidamente. Ojalá no le peguemos al auxiliar, perdón, a la persona en tierras. Muy bien. Mientras eso, vamos a ajustar aquí los flaps a posición 15. Ahí ven cómo están bajando los flaps. Bien. Vamos a ubicarnos entonces en cabecera de pista. Este aeropuerto es de los aeropuertos donde se anuncia cuando se va a hacer taxi, cuando se va a hacer el despegue, no está controlado por ATC. Sin embargo, yo lo deshabilité en aras de hacerlo un poco más sencillo y menos ruidoso el tutorial. Entonces, vamos aquí a ubicarnos en cabecera de pista. Vamos a habilitar el parking brake. Y vamos a... Imaginemos que ya tenemos la confirmación del ATC, o en este caso anunciamos que vamos a despegar. Luces. Vamos al FCGP. En el FCGP vamos a habilitar los modos de navegación. Entonces vamos a venir a FMS, que es lo que configuramos en el MCDU, habilitar el modo nav. Aquí está, y VNAV. Aquí quedan habilitados. Pueden habilitar si quieren el Standby Compass. Es interesante ver cómo funciona. Aquí está la ruta que vamos a estar tomando. Vamos también a habilitar el radar en modo transmisión, standby y transmitiendo. Aquí pueden darse cuenta. Y aquí está el recuadro que está haciendo el escaneo. Ahora vamos a vamos a activar el transponder, en este caso el 1, on. Ya estamos notificando por transponder a los ATCs. Lo dejamos aquí en nav nuevamente y estamos en esencia listos. Entonces voy a alinearme en la pista. Parking brake deshabilitado. Quitamos el parking brake. Vamos a entrar a la pista, vamos a alinearnos. Muy bien. Está 25. Bien, aquí vamos a alinearnos un poco. Que es importante con esta aeronave, que es algo sensible, entonces si pueden hacer los ajustes de sensibilidad a su mando, a su joystick, no está de más. Listo. Parking brake. Ahí creo que estamos alineados. Sí, estamos alineados. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despegar con el throttle en este detent, en el detent notch, en este punto blanco que está acá. Vamos a tratar de mantener centrada la aeronave en la pista. Como le dije, es un poco sensible. Y vamos a estar aquí pendiente de la velocidad de rotación. ¿Ok? Entonces, vamos, aquí un truco que les recomiendo es, pueden quitar el parking brake, tener frenada la aeronave con
con el freno de pedal, por decirlo así, y llevar manualmente hasta el throttle hasta acá. A veces es un poco tricky dependiendo del joystick que tengan, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Entonces, el freno normal, remuevo el parking brake y vamos a llevar el throttle hasta la posición DITE, y ahí está frenado. El avión, ahí ya estamos en este punto. Centrados. Ok, 80 nudos. 100 nudos. 100, ok, vamos a despegar ahí. Oh. Difícil tratar de mantenerlo. Voy a tratar de seguir derecho y voy a ir virando porque mi plan de vuelo va a ser un poco hacia la derecha. Recojo el tren de aterrizaje. La vista de los Cayos de Florida. Listo, flaps arriba. Vamos a esperar a llegar a los 2000 pies para poder habilitar el autopilot, pero sí podemos ir habilitando en el Power Management el modo Climb. Seguimos aquí virando. Vamos a tratar de llegar a los 2000 pies. Ahí vamos. A propósito, si lo hacen con el 72-600, la aeronave, por ser un poco más larga, es bien sensible al ángulo de ataque y pueden tener un golpe de cola. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Ok, 2100 pies. Vamos a activar el autopilot. A ver, me está dejando activar aquí. Vamos en modo FMS, VINA. Ok, vamos a ver por qué no lo está dejando activar. Ok, creo que es por la velocidad. A ver. VINA. Autopilot. Ok. Vamos acá. Ok. Modo VINA. No sé bien por qué no lo estaba tomando. Creo que es por una restricción que tiene en cuanto a la altura. Pasa unas pocas veces, pero bueno, aquí ya lo tomó. ¿Cuál es la regla general? Que debemos estar por encima de los 2000 pies y tener, por supuesto, en modo FMS, modo NAV y modo VINA para que el autopilot se habilite. Listo, entonces aquí ya estamos, si se dan cuenta, estamos ascendiendo. Estamos viendo, por ejemplo, aquí en este display, el ángulo, la velocidad que tenemos en estos momentos en pies por minuto, más o menos 2100. Aquí vemos que el modo LNAV está habilitado, el modo VNAV de Indicated Airspeed está habilitado, la altitude selected, que son los 8000 pies que colocamos. Ese sonido es porque estamos a 1000 pies de la altitud seleccionada. Comienzan a darse, aquí pueden ver
ya el avión comienza a disminuir el ángulo de ataque con el que está ascendiendo. ¿Vean? Llegando a los 2000, está llegando, perdón, a los 8000. Aquí van viendo cómo la velocidad ya va aumentando un poco porque ya está disminuyendo su ángulo de ataque. Aquí está la velocidad determinada por el piloto. En este caso vamos ya pronto a habilitar los 230, 240. Esta aeronave es muy sensible a sobrepasarse de velocidad, ¿no? Entonces tienen que estar revisando los límites para que el navegador no se vaya, el simulador, perdón, no se vaya a salir porque la aeronave está siendo estresada. Entonces vamos a colocar aquí 230. En ese momento ya estaríamos en la altitud de transición. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a configurar el barómetro en estándar. Aquí 2 clics o clic con los 2 botones en mi caso. Estándar, ya estamos en estándar y ya estamos en modo crucero. ¿Ok? Bueno, en este punto algo que olvidaba es ya podemos apagar las luces de taxi, inclusive los seat belts. Y aquí vamos en el ATR 42600, camino al aeropuerto de Miami. Vamos a aterrizar por ILS en la pista 09. Ok, entonces cosas a considerar en este punto es aquí en el navigation display, que es importante resaltar cuando tengamos la señal de top of descent. También sale la señal de top of climb, que es donde deberíamos llegar al punto de la altitud crucero. Aquí también tenemos por supuesto el true air speed, tenemos la velocidad, magnitud del viento, cuánto nos está haciendo falta, muy importante para llegar al próximo punto o waypoint. En este caso, este que está aquí es el NDBR. Estamos a 23.4 millas náuticas y llegaremos en 6 minutos con esta velocidad. Ojo, miren, esto es lo que yo les decía. Entonces, en este punto vamos a reducir la velocidad, porque si esto llega acá sobre el punto rojo, la aeronave se va a estresar. Entonces, vamos a reducir un poco la velocidad. Me voy a ayudar del throttle, también lo voy a bajar de notch un poquito. En teoría, pues el notch debería más o menos estar alineado con esta velocidad de aquí, pero no es así. No sé si es un bug, pero creo que depende también de algunas características de la aeronave. Por lo que he investigado, pareciera que es así. Ok, entonces quería mostrarles aquí qué es importante ahora para nuestro aterrizaje. Aquí vamos a configurar la frecuencia de la pista ILS, en este caso la pista 09 del aeropuerto de Miami. Esa pista tiene una frecuencia que, si mal no estoy, es 119. Vamos a confirmar. A ver, yo estoy consultando en este caso charts de Navigraph, pero ustedes pueden utilizar cualquier otra aplicación que ustedes consideren útil. Ok, entonces estamos, a ver, ILS, estoy buscando las cartas y confirmamos que la frecuencia es 119. Entonces aquí nos ubicamos aquí, ven que se borran, 119, y presionamos Enter y listo. Ok, vamos a confirmar 119. 119, no es necesario el punto. Enter. 119. Enter. Y después vamos a hacer un intercambio de frecuencias.
para cuando estemos ya en nuestro approach. ¿Ok? A ver cómo vamos. Vamos aquí a darle un poco de zoom. Aquí, zoom out. Estamos más o menos a 10 millas náuticas del punto. Aquí más o menos 11 para ser precisos. ¿Qué vamos a tener en cuenta aquí? Por alguna razón aquí no, en estos momentos no me está mostrando el top of descent, que es un puntico blanco que dice TOD, pero vamos a hacer un cálculo rápido de cómo debemos descender. Esto con unos números nominales, no es exactamente preciso, pero debemos estar más o menos en este punto a 4.000 pies, estamos a 8.000 pies, entonces hacemos la resta, lo que dice que 8.000 menos 4.000 es igual a 4.000 y eso lo multiplicamos ese número lo multiplicamos por 3 y nos da 12. Significa que debemos descender más o menos 12 millas náuticas antes. Sin embargo, voy a tratar de hacerlo un poco antes para no tener problema. Y vamos a utilizar uno de los métodos que es con vertical speed y más o menos a 1.200, 1.400 negativo en descenso de pies por minuto. Ok, vamos a ver cómo vamos acá. Vamos a ver en qué parte vamos aquí de nuestro plan de vuelo. Ok. Miren, aquí está Miami. Entonces vamos a llegar por este punto, vamos a llegar aquí, a este punto, y aquí vamos a aterrizar por la pista 09. Linda vista del estado de la Florida. Vamos aquí a hacer zoom out para tener como mayor presente la distancia. Entonces aquí estamos según este radio estamos a 20 millas náuticas de este otro punto que se llama Moorea, y más o menos aquí también podemos más o menos ver en este punto que se llama el LEGG, estamos a 13 más 13, 26, y con las 4 que tenemos aquí estamos más o menos a 30 millas náuticas. Algo interesante también para saber de esta aeronave es que con la última actualización que llegó parece que solucionaron una cantidad de temas relacionados con combustible, con navegación, incluso aquí incluyeron este nuevo menú que se llama el Flight Plan, donde se pueden importar directamente los planes de navegación que están en SimBrief. En el canal hay un video por si quieren consultarlo, muy sencillo cómo hacerlo. Y vamos a ver aquí rápidamente el checklist, ¿no? Para que si quieren hacer el vuelo con el checklist, lo hagan. Digamos que hasta ahora no lo hemos hecho, pero les voy a mostrar cómo lo hacen. Entonces recordemos que aquí hay un botón Up, Down y Enter para ingresar. Vamos a ingresar a los procedimientos normales. Ven, clic acá y baja Enter. Y vamos a ver el de descenso en este caso. Entonces vamos a pararnos aquí en el de descenso, Enter. Y entonces aquí vamos a comenzar a confirmar si tenemos el FWS confirmado, el Landing Elevation, que es esta configuración que tenemos acá. Se puede manual o automática, yo lo voy a utilizar automática, pero también se puede manual, Enter, si el FMS está configurado. Si tenemos los mínimos de decisión, esta parte es importante, la había olvidado, vamos a verlo rápidamente. Aquí, como vamos a aterrizar por ILS, tenemos Decision Height o Minimum Decision Altitude. Vamos a dejarlo en Decision Height y vamos a colocar los mínimos de decisión que tenemos según cartas de navegación, creo que son 206. Vamos a ver, para este tipo de aeronave, 208. Voy a confirmar en la carta de navegación.
208. ¿Eso qué va a permitir? Que la aeronave con sus annunciators va a comenzar a indicar cuando se está aproximando a los mínimos de decisión y pues tengamos esa conciencia, ¿no? De que eso está pasando. Ok, aquí estamos bien de velocidad. Ok, aquí ya me salió el aviso de Top of Descent, si se dan cuenta. Entonces vamos a cambiar la altitud a 4000 pies. Listo, 4000 pies. Y vamos a comenzar a descender ya con vertical speed y vamos a colocar 1400, 1300. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que disminuir la velocidad con el throttle. ¿Por qué? Porque la aeronave se va a acelerar por el descenso. Esta es una de las formas de ahorrar combustible y conservación de la energía. Entonces aquí se dan cuenta que estamos descendiendo. Vean. Y evitamos que se sobreestrese el fuselaje y la aeronave. Y aquí ya me está avisando que deberíamos ir a fly level 4. 4000 pies. Vamos aquí a aumentar el zoom un momento. Ok. Realmente bueno, aquí donde sale este puntico es donde deberíamos haber iniciado. Hemos iniciado un poco antes para evitarnos alguna falencia, alguna falla en términos de altitud deseada. Ok, vamos a configurar aquí. Y si tenemos aquí el arrival briefing confirmado, entonces con esto confirmo el checklist. Si quieren realizar otro, por ejemplo, no sé, el de before approach, es el que sigue. Entonces, que tengamos notificadas los seat belts, las luces de aterrizaje, el altímetro y la altitud de cabina, etc. Entonces, así se puede hacer el checklist. Esta aeronave, digamos, dentro de lo que entregaron también está bien interesante la información del payload, pero la información del performance. Entonces, aquí muestra información de cómo van a hacer la configuración de flaps para aterrizar, si vamos a utilizar reversers, cuál es la velocidad de approach, en este caso 103 nudos, para evitar que la aeronave caiga en pérdida. Entonces es importante considerar esta información, ¿vale? Por aquí creo que está la nomenclatura de qué significa cada una de las abreviaturas. Ok, ahí ya me está avisando que estamos a 5000 pies. Perfecto, estamos llegando a 4000. Aquí también hay una función interesante que son para hacer los anuncios. En este caso para próximos a aterrizar, etcétera. Aquí ven que la velocidad se está reduciendo porque el avión ya se está nivelando y como disminuimos el throttle, pues ya está perdiendo velocidad. Entonces tenemos que estar aquí atentos. Tal vez es de las cosas más tricky dentro de esta aeronave es estar pendientes de la velocidad indicada. Está. La pista creo que está como por acá, entonces ahora vamos a hacer un viraje. El siguiente punto está a 3000 pies, según las restricciones 3000 above, que estoy por encima. Vamos a hacer lo mismo entonces, 3000 pies. 3000 pies. Vertical speed y nuevamente vamos a descender. Esta tal vez un poco menos agresiva. 1000 pies por minuto. Más o menos aquí lo ven. Y aquí ya ven el ángulo que es un poquito más conservador. Aquí me está avisando más o menos dónde voy a alcanzar flight level 3.0. Y aquí en este punto ya vamos a comenzar a hacer muchas acciones muy rápido. Estamos haciendo el viraje. Tenemos que estar atentos.
Entonces, vamos a aproximarnos, entonces vamos a colocar aquí las luces del taxi, cinturón. Cuando ya vamos a entrar en aproximación, el Power Management debe estar en Takeoff, y esto en caso de que tengamos que hacer una frustrada, un Go Around. A ver. Aquí está la pista. Estamos relativamente cerca. Y en este punto vamos a colocar el nav source en ILS 1. Vamos a activar la frecuencia, vamos a hacer el switch y vamos a colocar approach. Entonces estamos en modo localizer. Como pueden ver acá, tenemos aquí el glide slope y tenemos aquí el localizer, los diamantes. Eso me va a ayudar a que la aeronave descienda, digamos que casi que automáticamente. Y ahora ahí ya comienzan a ver que la aeronave está descendiendo automáticamente. Yo no estoy haciendo nada, lo está haciendo la aeronave por medio de la información que recibe de la frecuencia ILS. Vamos a mantener aquí, vamos a reducir velocidad para alcanzar estas velocidades límite que están acá. Entonces, cuando tenemos flap 15 son 180 nudos, flaps 25, 160 y 35, 150. Eso es importante para que la aeronave no se nos estrese. Entonces vamos a ir reduciendo velocidad. Lo estoy haciendo con el throttle. Aquí vamos Miami. Vamos a reducir más. Y en este punto donde está el indicador, aquí. Entonces este es el primer límite de flaps. Entonces flap 1. Está la pista. Y seguimos reduciendo. La próxima restricción está a 160. Muy bien. 160. Flap 2. O flap 30 más bien. Flap 25. Es que en el A310 es así. 15, 15, 15. Ok. Vamos ahora aquí a centrarnos en este punto. 140. Entonces estamos aquí en 150. Estamos seguros para el siguiente punto, que es flaps 30. Y ya estamos con nuestro máximo de flaps, que es importante que no vayamos nunca a reducir la velocidad por debajo de este número que está aquí, 103. Aunque pues por seguridad mantenerlo un poquitico más arriba. Vamos a desplegar tren de aterrizaje. Bien, desplegamos el tren de aterrizaje. Ya se ven las luces PAPI 2, blancas 2 rojas, lo que significa que estamos alineadas. Muy bien, la velocidad 106, vamos a acelerar un poquito más para que no se nos caiga. Okay, un poquito nomás. Importante que tengamos aquí. Vamos a tratar de llegar hasta los mínimos con el autopilot y ahí lo vamos a tomar nosotros. 500 pies. Bien. Approaching decision height. Ahí está el approaching decision. Vamos a reducir un poquito de velocidad, estamos un poquitico por encima. Ya estamos en decision height. Aquí viene el annunciator. Entonces lo que vamos a hacer aquí es deshabilitar el autopilot. Todo pasa muy rápido y vamos a tratar de descenderlo nosotros muy suave.
50, 40, 30, Vamos. 20, 10. Estamos aterrizando. Muy bien. Vamos a ir frenando. Podemos activar los reverses también, pero tenemos pista para ir bajando la velocidad. Ok. Bueno, aquí ya no es más que llevarlo al aeropuerto, a su zona de parqueo. Entonces, basta, ya no voy a llegar para ganas de no hacer el video tan largo. Entonces, nada, sin más, es lo que quería mostrarles el día de hoy. Entonces, espero que lo hayan disfrutado y aprendan bastante de él. Nos vemos.